Hello, good evening, Pablo, Otto, and Jasmine. Can you listen to me? Hi, teacher. Good evening. Yes, we Yes, can. teacher. Okay, Yes, teacher. excellent. Thank you so much for answering. Well, let's wait as always, maybe for 2, 3 more minutes for the other people get connected if there are more students. And then we can start with the whole information for all of you. So thank you. I appreciate that. Okay, so while the other students, let's start with what we have prepared for tonight's class. Welcome to all of you. Tonight, November 22nd. It's a shame that not all of the people get connected and, well, not all people take advantage of this opportunity, but I would like to congratulate all of you who are here tonight, who have taken some time in order to, well, also to take advantage of the activities that are going to be carried out tonight. Remember that I always try to switch from Spanish to English because the idea also is having the practice, maybe a speaking practice and a listen one over here during these exercises. Bueno, entonces pues bienvenidos a todos. Recuerden también que esta sesión está siendo grabada a modo de evidencia, pero también con el fin de dejar disponible pues precisamente estos ejercicios y la información que se comparte en plataforma. Con el fin entonces de dar inicio, les voy a compartir mi pantalla. Les quiero recordar, bueno, a través de mensajería he venido como recordando la información importante a tener en cuenta semana a semana. Sin embargo, pues es pertinente hacer énfasis en lo que tenemos en plataforma. I'm sorry.
Ok, listo. Entonces, bueno, ya de acuerdo a nuestra agenda de curso para esta semana, que fue algo que les envié el día de hoy, entonces tenemos a desarrollar la unidad 3.3 y la unidad en donde tenemos la videoclase relacionada con Relative Adverbs and Relative Pronouns. Sin embargo, atendiendo a que la semana pasada pues estuvimos como con ese día festivo, vamos a revisar esta parte gramatical de Reported Speech en tiempos diferentes, de manera que podamos revisar pues esa parte gramatical. Adicional a ello, tal cual les había indicado a través de mensajería y bueno, de los encuentros que hemos tenido, pues vamos a tratar de desarrollar algunos ejercicios prácticos que nos permitan contextualizarnos un poco con relación a los ejercicios que vamos a tener o al examen que vamos a tener, examen final, el 11 de diciembre. Entonces la idea es podernos contextualizar, poder hacer un poco de práctica y bueno, seguramente estar un poco activos con ello. Entonces pues la invitación muy especial a que estemos pues también atentos, participativos, hagamos uso de micrófono y bueno, respondamos como de manera activa a las actividades sugeridas en la noche de hoy. Como siempre, al final pues, de la sesión estaré verificando como pues, esa asistencia que nos piden precisamente desde MAIE para poder reportar pues como la asistencia simplemente que tenemos acá. Entonces, si bien es cierto, pues vamos a usar el material que tenemos en plataforma de reportes de speech, donde seguramente nos centran un poquito más allí pues esos tiempos gramaticales, voy a compartirles, que ya lo tengo por aquí, esa explicación general de qué es un reported speech, ¿cierto? Cuando nosotros reportamos, when using reported speech, we report what other person said or what other person told me. Este reporte de speech, pues es muy usado precisamente para eso, para reportar lo que otra persona dijo. Lo usamos de pronto en algunos artículos escritos, precisamente de pronto para ti en situaciones de chisme. Imagínate que él me dijo que tal cosa y tal otra. Entonces simplemente es como verificar la gramática porque usamos unos verbos que nos permiten reportar, pero además debemos recordar algunos cambios que vamos a tener de los tiempos gramaticales. De allí que era muy importante, de pronto en algún momento hacíamos ejercicios de cambios o de conjugación de verbos en presente, en pasado, que hoy toma mucho más valor precisamente porque es lo que vamos a usar cuando hacemos un tipo de cambio en reported speech. ¿Listo? Quiero que veamos la generalidad, estimados estudiantes. So, as always, I want you please to confirm if you can listen to the audio of this video. Let us check. When we report someone's words. Can you guys listen to the audio? Guys, are you there? Are you guys listening to the audio when I played it on? Yes, teacher. All right. Yes. Okay, thanks a lot. Let us check. We can do it in two ways: direct speech and reported or indirect speech. An example of direct speech is, Diane said, I am happy today. To write the same sentence in reported speech, we would say, Diane said that she was happy that day. Notice here, yes, we have two ways. There are two possible ways to report another person's words. You can use quotes, esas comillas, podemos decir exactamente lo mismo usando comillas. So we can use the same words with quotes. Diane said, I am happy today. Or we simply change the sentence using the grammar formula for reported speech. Notice, Diane said that she, because it's Diane, was happy that day. So notice that we are using again the verb to be, but we changed the verb to be from present to past. So we need to change the tenses. We don't use the same tense. We simply change the tenses. And that's important to verify today
the changes that we have in those tenses, okay? Let's verify with the examples the different changes that we can have. Notice that there's a difference in direct and reported speech. When we change direct speech to reported speech, we must often change the tense. For example, she said, "I am tired." This is direct speech. She said that she was tired. This is reported speech. If we use the present tense in direct speech, we use the past tense in reported speech. Another example, he said, "I have seen snow." This is direct speech. In reported speech, we say, he said that he had seen snow. Verifiquemos entonces que lo que nos está indicando es que comúnmente hacemos un cambio de ese tiempo gramatical y lo llaman como ir un tiempo atrás, un tiempo gramatical atrás. Entonces, presente simple cambiaría a pasado simple. Y ocurre con todos los presentes, ¿no? Presente continuo, pasado continuo. Presente perfecto cambiaría a pasado perfecto. Entonces, seguramente memorizándonos esa norma general es mucho más sencillo para nosotros. Presente simple, present simple changes to simple past, present continuous to past continuous, present perfect to past perfect. Notice here, he said, well, I'm going to check the first example. She said, "I am tired." They reported. She said that she was tired. You need to identify the tense. Una vez identifiquemos si tenemos presente, pasado, futuro, si son algunos verbos modales, pues vamos a poder tener la facilidad de hacer el cambio en reported speech. De allí que sea pues precisamente importante reconocer la estructura gramatical de esos tiempos gramaticales, valga la pena la redundancia. Notice here, present perfect. He said, "I have seen snow." Present perfect changes to past perfect. He said that he had seen snow. ¿Cómo reconozco que es un presente perfecto? Pues bueno, porque tengo el verbo have y el participio pasado del verbo. ¿Y qué diferencia hay entre un presente perfecto y el pasado perfecto? Miren acá. Have está en presente y had está en pasado. Por ende, el único cambio es en el verbo tener o haber, en este caso en los tiempos perfectos. Y este iría en pasado para todos los sujetos. Had más el participio pasado de los verbos. Let's continue checking the other examples. Notice the present perfect changes to the past perfect. The children said, "We are listening." This is direct speech. The children said that they were listening. This is reported speech. Notice the present continuous changes to the past continuous. This is what I was telling you. Present continuous to past continuous. How do you recognize present continuous? Because of the verb to be and the verb in ing. The children, yes, we are listening, present continuous. They reported, the children said that. They, incluso tenemos que hacer cambios en los sujetos, ¿no? Los niños dijeron que ellos, a menos que yo sea un niño y esté incluido, entonces nosotros dijimos que nosotros, pero en este caso estoy reportando lo que los niños dijeron, entonces dijeron que ellos estaban, they were, listening with ing, so present continuous changes to past continuous. Let's look at a real example. The son says to his father, "I fell down the stairs." The father reports to his wife. He said that he had fallen down the stairs. The past tense in direct speech changes to the past perfect or stays in the simple past in reported speech. Also notice how the pronoun changes. Another example, Katie tells her friend, "I have a secret. I really like Thomas." Her friend then
tells Thomas, "Hi, Thomas. Katie told me that she liked you." Here, the present tense verb like changes to the past tense, liked. Ok, miren el ejemplo que tenemos acá. Y acá estamos usando otro verbo, ¿no? I have a secret. I really like Thomas. Eso es presente simple, lo reconozco porque dice me gusta, I like. Y el presente ya sabemos que cambia a pasado. Por ende, el pasado de like es liked. Es un verbo regular. Importante, miren que yo acá estoy usando, o están usando en el video, dice Katie told me. Y en los ejemplos anteriores decíamos, she said that, ¿sí? Acá incluimos ese told me. Usamos el verbo told cuando la persona nos habla directamente a nosotros, ¿sí? O cuando yo digo, él me dijo, ella me dijo, ellos me dijeron. En ese caso sería told. Si yo simplemente digo, no sé, ella dijo que hacía calor. En ese caso sería con el verbo say. No puedo decir say to me, that is incorrect, ¿sí? En ese caso, si voy a usar que me dijo a mí, debo usar el verbo told me. Ella nos dijo a nosotros, she told us. Ella le dijo a él, she told him. So when you talk directly to another person, you use the verb tell or told, in this case because it's past. Here's another. The teacher says, "Don't chew gum in school." Okay, this is an imperative, and I don't want you to get confused in this moment with imperatives. We are going to watch imperatives in a second. I want you to observe. This is the video class that you have in the platform. They summarize also the information. And, importante aquí, yo les envié además a través del chat, pues como un cuadro general, una imagen general de cómo cambiamos un tiempo al otro. Este nos puede ayudar un poquito de pronto a reducir como las opciones que tenemos allí, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que no me deja abrir el celular ya. Entonces, presente simple, changes to simple past, present continuous, changes to past continuous, past simple, changes to past perfect. Y allá hay algo positivo también, ¿no? Tenemos algunos tiempos que cambian al mismo tiempo, por ende no son muchos como las normas que de pronto debemos aprender. Si ustedes miran el cuadro que les envié, dice pasado simple cambia a pasado perfecto. Presente perfecto cambia a pasado perfecto también. Entonces, en ese caso, pues ya tendríamos que recordar de pronto simplemente la estructura del pasado perfecto. Tenemos allí futuro, futuro con will. Will cambiaría a would, ¿sí? Alguien dice, iré a la fiesta, I will go to the party. María told me that she would go to the party. Can, un verbo modal, cambiaría a could. Y bueno, de pronto algunos otros verbos modales que es importante simplemente tenerlos en cuenta allí, ¿ok? Let's watch the video that is presented in the video class. And let's try to do some exercises on that, okay? Let's try to confirm. Hi guys, welcome to this video class. My name is Nicole, and today's lesson is going to be about reported speech in different tenses. When we want to say or repeat what other people said before, we generally use reported speech. We can report different information we heard, like affirmations, negations, questions, and so on. For example, I'm happy to see you again. Marta said she was happy to see me again. Here, you can identify that the man reports to his friend what Marta said. Marta said she was happy to see me again. That is reported speech. Reported speech is used to 1. Tell others what someone said. 2. Tell others what someone asked. Let's study how to report what someone said. There are different verbs we can use to report information that someone said. We generally use the verbs say and tell. Direct speech. I'm not coming to the office tomorrow. Reported speech.
Richard said he was not coming to the office today. Reported speech. Richard told me he was not coming to the office today. Notice here the differences I was telling you with the verb say and tell, or in past, said and told. The direct speech, I am not coming to the office tomorrow. Esa es la oración original. Identificamos que es un presente continuo por el verbo to be y el verbo en ing. Recuerden que ese presente continuo cambia a pasado continuo. Puedo usar say or tell. Richard said, y miren que acá con said únicamente pongo el verbo y lo que dijo. He was not coming to the office today, obviamente haciendo el cambio del tiempo. Si uso tell, debo decir me dijo, ¿no? Entonces, Richard told me that he was not coming to the office today. Miren que esa palabra that es literal al español, ¿no? Él me dijo que. Esa palabra that, ese que, lo podemos o bien usar o simplemente omitir. Digamos que aquí es como cada cual se sienta más comfortable, más cómodo de usarlo. En mi caso siempre lo incluyo. So she told me that, or he told me that he was not coming to the office today. Okay? I consider that this is easier for us using the word that in order to avoid getting confused with the grammar of reported speech. Let's continue watching the other examples. Here, you can identify the reporting verb say in past, said. We can also use the verb tell in past, told, to report the same information. The only difference we can find when using those two verbs is that tell is followed by a direct object, and it can be replaced by an object pronoun, me, you, him, her, it, us, or them. Let's check the following example. Direct speech. I don't feel well. Reported speech with say. Sarah said she didn't feel well. Reported speech with tell. Sarah told Laura she didn't feel well. In this example, the direct object is the name of the person, Laura. Let's study how to report what someone asked. When we report a question, we generally use the verb ask. Let's check the following example. Direct question. Where does Laura live? Reported question. He asked where Laura lives. We report questions by using the verb ask in its past form, asked. When we report information, it is important to be careful with the verb tenses. Present simple changes to past simple. Present continuous changes to past continuous. Past simple changes to past perfect. This is an important chart to be taken into account. Lo que pasa es que en esta, digamos que en esta videoclase nos incluyen una variedad de tiempos adicionales que quizás no son tan comunes, ¿no? Por eso envié el cuadrito resumen, the summary chart that you have in the chat. To check other verb tenses and how they change when we use reported speech, let's take a look at the following chart. Simple present changes to simple past. Present progressive changes to past progressive. Simple past, present perfect, and past perfect change to past perfect simple. Past progressive, present perfect, progressive, and past perfect progressive change to past perfect progressive. Future 1, going to, changes to was, were going to. Future 2, will, changes to conditional type 1. Conditional type 1 doesn't change. It is reported by using the conditional type 1. Future perfect changes to conditional type 2. Conditional type 2 doesn't change. It is reported by using the conditional type 2. Let's sum up. Okay, let me show you once again this part. As I already said, simple present is easy because it changes only to past. Present progressive or continuous changes to past progressive or past continuous.
Simple past, y miren aquí los tiempos que les decía también hace unos minutos. Tenemos tres tiempos, que los tres cambian a pasado perfecto, que son pasado simple, presente perfecto y el pasado perfecto, es decir, ese pasado perfecto no cambia, queda igual. We also have present perfect continuous, yes? Past continuous, present perfect continuous, present perfect, it's the same. Two past perfect continuous. El futuro, como es going to, con el verbo to be, recuerden que me dice voy a ir, I am going to, pues cambiaría simplemente el verbo to be. En vez de am, is or are, colocaría was or were. Y ya les había mencionado el futuro will, cambia a would, que acá no nos lo muestran, pero nos hablan de los condicionales que se forman con would, ¿ok? Important. I prefer better to use maybe this chart for you to memorize the changes in tenses, okay? Let's try to do some exercises. And I want you, dear students, to use the chat of the class to write the responses that you consider are correct. Vamos a tratar de hacer esos ejercicios. Bueno, iba a cambiar aquí, pero no. Y como les indico, tratemos pues de activamente hacer uso del chat o del micrófono. Quiero que tratemos de verificar cómo nos quedarían estos cambios de un tiempo al otro con reported speech. Okay, so please, I want you to write in the chat the answers. Let's observe the instructions of the exercise. From perfectenglishgrammar.com. You will see a piece of direct speech in quotes. Change the direct speech to reported speech. Then, after a few seconds, you'll see the answer. Don't forget you might need to change the tense. For example, I'm an English teacher. Notice the example, right? I'm an English teacher. You have the example in quotes. Then she said that, you change the person, she, the verb to be changes to past so that she was, and the complement, an English teacher. She said that she was an English teacher. Okay, notice here the word that, the subject pronoun, and the verb to be in past, okay? So let's be ready. We are going to start or to continue with other examples. Remember, please, to use the chat. Let's begin. He works in a bank. The original statement is, he works in a bank. Acá ya tenemos la primera parte. She said that. I want you to complete and to use reported speech. She said that. I will be checking the chat, dear students. Okay, there are some students who already wrote in the chat. Thank you, Otto. She said that he worked. Pablo also. Okay, thank you so much. Pretty good. That's correct. So she said that he worked in a bank. So present simple changes to simple past. She said that he worked in a bank. Excellent. Very good. Let's check the other situation. We went out last night. We went out last night. Okay. Notice, I want you to identify the tense. ¿Sí? Recuerden que hay que identificar el tiempo. Ese tiempo gramatical acá, pues dice we went. Reconocemos seguramente que es el pasado de go. So, simple past changes to
Okay, Otto already wrote. So they went. Pablo also wrote. Okay, well, maybe Diego Cabrera, Gerson David, Marta Carolina. Try to write. Yes, try. Don't worry. Try to write in the chat and we correct. Jasmine. Bueno, verifiquemos. Miremos por aquí. Marta Carolina. Marta creo que se retiró por allí. Jasmine. Jasmine, ¿me escuchas? Sí, señora. Estoy ¿Listo? tratando de resolverlo porque se me complica bastante, entonces estoy tratando de mirar. Listo, Jasmine, no te preocupes. Jasmine, miremos. Identifica primero el verbo. Dime cuál es el verbo de esa oración. Bueno, creo que es las. Ok, no. El verbo es went. Me dijo. ¿Listo? Ah, Went. ok, me dijo. Recuerda, no, salió. En nosotros salimos anoche, ¿listo? Acá en esta oración original. Ahora, Jasmine, el verbo es went. ¿En qué tiempo está este verbo conjugado? ¿Es presente, pasado, futuro? Pasado, salimos. Ajá, muy bien, es el pasado del verbo ir, ¿cierto? De go. Muy bien, we went. Por favor, en el cuadro que yo les envié ahí en el chat, y verifica o busca simplemente donde dice pasado simple. Ese verbo en pasado, ¿a qué tiempo cambia? El pasado simple, ¿a qué cambia ahí en el cuadro que te compartí? Pasa a pasado perfecto, ¿sí? Muy bien, Jasmine, perfecto. Perfecto, perfecto. Pasado perfecto, muy bien. El pasado perfecto lo formas con el verbo had y el pasado participio del verbo original, que es pues ir. ¿Sabes cuál es el participio pasado de go? No, teacher. Mira, cuando uno, espera a ver si me deja, es que me salgo, lo que no quiero es salirme de aquí. Recuerda que, bueno, en ese caso cuando, y eso es para todos, ¿no? O incluso cuando yo busco list of verbs acá. Cuando yo estoy trabajando con algunos verbos, algunas cosas, es importante tener una lista de verbos al lado que me permita recordar precisamente pues esos participios pasados. Recuerden que nosotros tenemos un verbo base que es como el verbo en infinitivo, el pasado simple y el participio pasado. Para ese pasado perfecto, pues necesitamos el participio pasado y nos dicen que el verbo es go. Entonces vengo y lo busco, FG, el verbo go. El participio pasado de go es gone. ¿Listo, Jasmine? Entonces lo formas con had y con gone. Trata de decirme cómo quedaría entonces, yo estoy aquí, dice, we went out last night. Ella me dijo que, no puede decir nosotros, sino como que ellos, o bueno, de pronto nosotros y ella está incluida, ¿cierto? She told me that. ¿Cómo crees que podría seguir esa siguiente estructura allí? She told me that. Bueno, no sé, nosotros que they. Ajá, bueno, they. Dijimos que el verbo era ¿qué? Gone. Sí, pero va acompañado de had porque es pasado perfecto, ¿no? Entonces, Entonces, they had gone ajá. of last night. Excelente, very good, Jasmine, thank you. Sí, así es. Entonces, voy a ponerlo aquí. Permítanme lo silencio. Acá. She told me that they had gone out last night. Algunas personas vuelven y lo escriben en pasado porque dicen que si la oración todavía es cierta, que si eso es real, pues se puede mantener. Comúnmente el cambio en tiempo se hace, ¿listo? Entonces es preferible
hacer los cambios como los tenemos allí en el cuadro que les compartí. ¿Listo? Entonces me enfoco en la primera que dice acá. She told me that they had gone out last night. Very good, Jasmine. Thank you so much, Jasmine. Excellent. Let's continue. Continuamos entonces por acá. Miren que pues la idea es esa, poder de pronto verificar, ayudarnos, compartirnos esas ideas. ¿Listo? Miremos esta oración. Dice, I am coming. I am coming. ¿Ok? She said that, y debemos identificar. I simply want to ask you. Okay, she told me that they had gone out last night. Thank you, Diego. Very good. Sherilyn, ayúdanos por favor aquí. I am coming, Sherilyn. ¿Qué tiempo crees tú que está conjugado esta oración? Está conjugado en presente perfecto, ¿sí me suena? O Un continuo, presente continuo. Ajá, exactamente, sí. O sea, estoy llegando, ¿no? O sea, como que ya acá lo identifico por el verbo to be y por el verbo en ing. Yo te veo aquí solo el apellido. Sherilyn, por favor, en el cuadrito que verificábamos al comienzo, el presente continuo, ¿a qué tiempo cambia? A pasado perfecto continuo. Sí, no. Ah, no. El No. presente. Pasado perfecto. Ay, No. no. Presente El continuo. presente continuo pasa a pasado continuo. Ajá, exactamente, a pasado continuo. Ojo, Sherilyn, allí solo cambia el verbo to be, ¿cierto? Es decir, si yo tengo I am, ¿cuál es el pasado del verbo to be para I? Was. Was, ¿cierto? Entonces sería, she said that. Acá sí tenemos, dice, I am coming, seguramente fue ella misma la que lo dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo harías el cambio allí con she said that? She said that she was coming. Yes, excellent, very good. Yeah, so she said that she, suponemos que ella fue la que lo dijo, ¿cierto? Entonces, she was coming. Además lo suponemos porque tenemos eso entre comillas ahí con ella, ¿no? Entonces, muy bien. Thank you, Sherilyn, very good. Otto, also, very good over here. And Pablo also, who already wrote in the chat. I appreciate that, okay? She said that she was coming. Present continuous changes to past continuous. Y es literal español, ¿no? Ella me dijo que ella estaba llegando o estaba viniendo. Esta verifiquémosla así en general porque es un poco más larga, ¿no? Entonces dice, I was waiting for the bus, perdón. Venga, me devuelvo para que miremos la original. Ahí se me fue. Acá. I was waiting for the bus. Was waiting es un pasado continuo. Past continuous. ¿Cómo lo reconozco? Pues por el verbo to be, que es was, y por el verbo en ing. Si miramos nuestro cuadrito allí, podemos identificar que el pasado continuo cambia a algo que llamamos pasado perfecto continuo. Para que no nos confundamos allí, simplemente les voy a mostrar la imagen, donde dice, ella dijo que había estado esperando. Por eso se llama pasado perfecto, porque ese es había. Entonces, had, que ya sabemos que es de un pasado perfecto, simplemente had been, había estado, pero me falta el esperando, ¿cierto? Recuerden que esta terminación en ing es el ando, endo, entonces waiting con ing, waiting for the bus. Permítanme paso por aquí algunas que de pronto no nos confundan. Sorry, esta. Lucy will come later. Lucy will come later. Miremosla que esta es sencilla también por acá. Gerson David. Gerson, ¿nos ayudas con esta? Lucy will come later. Gerson, oración, ¿en qué tiempo está conjugada? Gerson, ¿me escuchas? Hola, profe. Sí, señora. Hola, Gerson, gracias. Lucy will come, ¿en qué tiempo está conjugada? Creo que ese es presente, profe, por el will, ¿cierto? Presente No. continuo. No, will es futuro. ¿Listo? Ah, ok. Y recuerda que ahí también lo tienes en el chat. Bueno,
Ese will, Gerson, ¿a qué cambia? ¿A qué palabra cambia will? Creo que es a wool. Ajá, a would, ¿listo? Entonces, Lucy will come later. She said that, ¿cómo te quedaría esa oración? She said that. She said that will come later. Pero debes incluir la persona, ¿listo? Porque acuérdate que todo verbo en inglés debe ir acompañado de un sujeto. Entonces no puedes decir that would porque quedaría sin el sujeto. What is the subject? Okay, very good. Thank you, Jason. So, she said that Lucy, or, si ella es la misma Lucy, pues she said that she would, pero acá lo ponen nuevamente con Lucy, ¿listo? So, she said that Lucy would come later, ¿listo? Espérenme, no con ing, would coming, no, would come, ¿listo? Recuerden que después del would, el verbo va en infinitivo, por eso yo no pongo would coming, sino would come, ¿ok? So, she said that Lucy would come later, ¿ok? So, well, importante seguramente pues tener algunos ejercicios de práctica, que pues es lo que trataremos también de hacer en siguientes sesiones. Quiero compartirles a través del chat por aquí, pues esa lista de verbos. Es una lista útil, rápida, seguramente, perdónenme, apropiada, pues para de pronto una variedad de ejercicios que tenemos allí. ¿Listo? Entonces, con el fin de poder también establecer pues como un espacio para la verificación de lo que vamos a tener como examen, pues quiero que en este momento hagamos unos ejercicios de práctica. Con esto, lo que quiero hacer es invitarles a observar la variedad de pronto de preguntas que vamos a poder tener. Disculpen, me vuelvo y comparto pantalla para que no me corte la parte de abajo, ¿listo? Entonces, los invito como a que verifiquemos, tengamos un acercamiento a esa variedad de preguntas que vamos a poder tener el día de nuestro examen. No estoy diciendo que nos van a salir esas preguntas, pero sí que vamos a tener un estilo de preguntas como el que vamos a ver seguramente en estos ejercicios, en este taller pequeño. Entonces, pues es un taller que nos recuerda las características principales y generales para nuestro examen. Importante, estimados estudiantes, recordar, permítanme yo oculto esto, que desde comienzo de nuestro curso de Inglés 3 y pues en la agenda de curso, se dijo y está establecido que nuestro examen final es el 11 de diciembre, como única fecha de presentación para que si de pronto no lo teníamos en cuenta, desde ya pues nos programemos para ese ejercicio evaluativo. Ese es un examen final en línea, ya decía que única fecha de presentación el sábado 11 de diciembre, y pues para realizarlo, para poder acceder a él, pues hay unos prerequisitos que son indispensables realizar o llevar a cabo precisamente porque sin su realización pues no vamos a poder acceder al examen. Y los prerequisitos son simplemente, pues como sabemos que todas las actividades abren en cadena, pues de la misma manera ocurre con nuestro examen. Quiere decir que yo tengo que haber terminado, haber realizado todas mis unidades desde la unidad 1.1 a la unidad 3.5. De la 1.1 que se empezó en primer corte, obviamente a la 3.5 que es la última que tendremos ahorita en tercer corte, con un mínimo del 80% de calificación aprobadas. Recuerden, por favor, que ustedes pues en sus calificaciones, allí en el menú lateral derecho, donde está el cuadernito con calificaciones, pueden confirmar que el puntaje es el adecuado para dicho ejercicio. Por favor, si ustedes verifican su calendario, y pues como les estoy diciendo allí, el examen es un sábado 11 de diciembre. Quiere decir que nuestros ejercicios deben estar terminados el viernes 10 de diciembre. Esto lo hago, esa claridad, precisamente porque pues digamos que nuestra agenda de curso siempre cierra un domingo, ¿no? Por cada semana vamos de lunes a domingo, pero importante para este examen y como ya es el cierre, pues no vamos a cerrar un domingo, sino un viernes. El viernes terminan sus unidades y el 11 están dispuestos ya para su examen final.
Acá es importante, solo ingresan a ese examen o solo pueden acceder más bien, pues quienes hayan terminado sus unidades. Me ha ocurrido por experiencia que el sábado me escriben algunas personas, profe, a la 1, a las 2, 3 de la tarde, es que yo no he terminado mis unidades, pero habilíteme el examen. No es algo que dependa de pronto ya de mí porque pues está parametrizado ya. Obviamente las personas encargadas de aulas virtuales han generado esa configuración y pues ya no dependerá, no es algo en que yo pueda de pronto influir. ¿Listo? Entonces, importante. Ese ejercicio se habilita únicamente si ya hemos cumplido con el prerequisito. ¿Y dónde lo encontraremos? Pues bueno, en ese menú lateral derecho donde dice Test, debajo de la autoevaluación vamos a encontrar ese examen final. Allí es valioso recordar los porcentajes de evaluación que tenemos. Entonces, recuerden por favor que para ese tercer corte, nuestro examen final es el que se lleva todo el porcentaje de evaluación. Si bien es cierto, debemos realizar las unidades. Miren que las unidades desde la 3.1 a la 3.5 pues no tienen ningún porcentaje evaluativo allí, porque el porcentaje va a ir exclusivamente al desempeño que tengamos en ese examen final, a ese progreso que vayamos a mostrar precisamente ese desempeño, que es el que hemos venido adquiriendo a lo largo de, pues, del curso. Y recuerden allí pues también como los porcentajes de evaluación, primer y segundo corte atendieron a un 35% de evaluación, precisamente en donde desarrollamos proyecto colaborativo. Y ahorita el tercer corte, pues un 30% nomás, en donde además estaremos tratando de realizar ejercicios así de práctica precisamente para nuestros, pues para nuestro examen final. Entonces, algunos ejercicios de práctica para dicho ejercicio. Detalles generales. Me voy a permitir leerles porque los cuadritos que saqué me salen por allí en desorden, entonces les voy a leer. Dice, el examen está diseñado para ser resuelto en un máximo de 70 minutos. Acá lo positivo es que se extendió un poco el tiempo, si algunos de ustedes recuerdan, con antelación lo que se tenía desde configuración ya desde coordinación, pues era que el tiempo eran como unos 50, 55 minutos. Ahorita vamos a contar con 1 hora y 10 minutos para responder 50 preguntas que van a estar distribuidas en 7 partes. Esto atiende a la estructura Saber Pro y nos van a evaluar 3 componentes específicos. Vocabulary in Context, Grammar in Context, y Reading Comprehension. Es decir, preparémonos para leer todo como en contexto, ¿listo? Evitemos de pronto hacer uso de, es que voy a traducir todo esto, porque mientras me pongo a traducir una lectura, resulta que me doy cuenta y ya tengo 3 lecturas más acumuladas. Entonces, si bien es cierto, el tiempo se extendió, también es cierto pues que las lecturas pues son también extensas, el análisis es extenso y pues son varias preguntas a desarrollar. El examen tiene un único intento para poder ser resuelto. Por ende, una vez ustedes ingresen, que es que tengo curiosidad, que es que voy a mirar si de pronto está habilitado, ese ya es el intento que la plataforma asume como en el que vamos a desarrollar y debemos terminar el examen en ese momento en que lo abramos. Son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Acá vuelve y nos dice el examen, un único intento permitido, se habilitará el examen a las 8:30 de la mañana. Miren que esto ya está configurado así. Y cerrará ese mismo 11 de diciembre a las 8:30 de la noche. Quiere decir que para poder acceder a ese último momento de pronto del examen, pues la hora quizás era como 7:10, 7:15 de la noche para poder contar con el tiempo suficiente para poder responder todas las preguntas. Discúlpenme. Y importante allí, por favor, pues garantizar, ¿no? Verificar que cuento con las herramientas suficientes. Es decir, si es un examen en línea, pues deberé contar con el tiempo, el lugar para realizarlo, un espacio adecuado, pues para un examen de este, digamos que de este carácter, una buena conexión a internet, prever situaciones, ¿no? Como que de pronto se me va a descargar el computador, tener una batería adicional, situaciones que nos puedan garantizar que vamos a poder desarrollar el ejercicio sin ninguna dificultad. Y acá pues ya les decía, última hora de presentación, 7:15 de la noche. Ya les decía entonces cuáles son las habilidades que nos van a evaluar. Vamos a comenzar hoy haciendo unos ejercicios de vocabulario.
Para esta sección de vocabulario podemos encontrar ejercicios como este, en donde vamos a tener unos letreros, unos, ¿cómo lo llaman? Pósters, labels, como unos anuncios, en donde nosotros vamos pues a leer el anuncio y a verificar en qué lugar podríamos encontrar o en qué parte podríamos encontrar un anuncio como ese. Por ejemplo, please do not feed the animals, ¿sí? Entonces yo miro, pues no alimente a los animales. En un restaurante seguramente no es muy adecuado. In a zoo es posible. In a supermarket no es tan probable. Ojo, habrán algunas situaciones en que uno diga, uy, pero es que aquí también, pero es la inmediatez, ¿no? Como la más pronta, la más probable de que sea encontrado ese ejercicio allí, como que la primera que le gane a todas, ¿sí? Llamémoslo así. Entonces, en este caso, pues sería in a zoo. Okay, so where can you find this label? Please do not feed the animals. In a zoo. That's the most proper place to find a label or a poster like this. Let's try to do, tratemos entonces de hacer ejercicios con relación a ello. Y los invito, por favor, como pueden ver, no tengo acceso en este momento al chat. Entonces, por favor, hacer uso de sus micrófonos, ¿ok? Let's try to observe these exercises. Vamos a observar exercise number 1. Look at the following announcements from 1 to 5 and select the place where you can find the information. 7th grade camp meeting. When? July 3rd at 6:15 to 7:15 p.m. Where? Auditorium. All families are welcome. And you have the 3 options: at a hospital, at a restaurant, at a school. Where can you find, dear students, an announcement like this? What do you think? At a school. Okay, there is a person telling at a school. The other students, do you agree? ¿Están de acuerdo? Yeah, agree at school. Yes. Okay, the same. All right, let us Yes, check. teacher. Excellent, let's verify. So, at a school, pretty good. So that's maybe the most proper information to be found in a school. Thank you so much, very good. Let's check the second one. On Memorial Day, honor the lives, courage, and legacy of fallen service members. At a battalion, at a bookshop, or at a newsstand. Where do you think it can be found? At a battalion. All right, you say that. The other ones, do you agree? Yes, teacher, at a battalion. Okay, let's see. Yeah, excellent. That's the correct answer. So notice that this is easy, but we need maybe to verify, to check. Como es la parte de vocabulario, obviamente tratamos de, en contexto, analizar esta situación, de manera que esta sección sea la que menos tiempo nos tome. Es quizás una de las más rápidas para poder pasar a la parte ya de gramática, en donde quizás deberemos analizar un poco esa conjugación de verbos y, bueno, los contenidos ya establecidos, y pues poder pasar posteriormente a la sección de lectura, en donde, pues precisamente por ser lectura, deberemos dedicar un poco más de análisis. So very good. The correct answer is at a battalion. Let's see now. The other one. Y acá, chicos, vamos a empezar por favor de atrás para adelante, de la última a la primera, porque me quedó organizado así. ¿Listo? Entonces dice, help us protect these endangered species. In a hotel, in a zoo, or on the street? In a zoo? Okay, you say in a zoo. In a zoo, teacher. Okay, let us check. Yes, excellent. Yeah, obviously, some places or some people can put labels or announcements in the street, but the most common one, the most proper situation would be in a zoo. The next one, valet parking open to guests, all welcome. In a restaurant, in the parking, in a supermarket. Analyze the situation. In the parking? Okay, you say in the parking, the other ones?
Do you agree also with that? In a restaurant? Okay, you say in a restaurant. Yes, okay. Is it tricky, teacher? Because I think it's in a hotel, because in a restaurant will be to clients, open to clients, and a supermarket also open to clients. But you know, in the parking, probably in the parking, because guests are in at the hotel mainly. Okay, well, yes, maybe. Yeah, it's maybe a tricky one, but that's what we are supposed to analyze. That's what you said. Maybe it wouldn't be very probable for the restaurant, not in the supermarket, but finally, the place where they are going to put the cars is in the parking, right? So, bueno, in the parking, acá me movía, sorry. The parking is the correct answer, in which finally the cars are going to be taken, okay? So very good analysis also, Mr. Over there, thank you. Let us see another one. Igual, porfa, de abajo hacia arriba, okay? In case of fire, do not use elevators, use stairways. Where is it more probable to be found? In the lobby, in a grocery store, or outside an elevator? Outside an elevator. All right. Outside on the label. Okay, you also agree with that. The other ones too. Yes, all of you agree? Let us check. Oh my God. I'm sorry, pero bueno, ya lo analizamos igual. Outside an elevator. Yes, pretty good. Anyway, let's check this one. Unoccupied, free for cleaning. Miren que, aparte de decir que no está ocupado, miren la indicación, free for cleaning. Bueno, ya seguramente vimos, pero analicémosla, ¿no? At the gym's shower, at the hotel's reception desk, or at the hotel room's door. Yes, any answer there? Yes, definitely that one at the hotel room's door. Okay, so all of you, well, obviously we saw the answer, but do you agree with that? ¿Hay alguna otra percepción de pronto sobre esa respuesta o estamos todos de acuerdo en que esa es la más adecuada? All of you agree? Yes, teacher. Okay, well, yeah, because also, yes, in which there is a place to be cleaned, it wouldn't be the gym shower because maybe we don't see these labels over there. That's not common. And over here, the hotel's reception desk is not a place in which we also find this kind of label. So yeah, the proper one would be at the hotel room's door. Let us check. Hay otro tipo de preguntas. Recuerden que acá les pongo como algunos ejemplos, ¿no? Entonces, donde vamos a encontrar de pronto descripciones de lugares, de sentimientos, de artículos, de objetos, de elementos. Y al lado derecho vamos a encontrar opciones, más bien, al lado derecho no, ustedes deben desplegar un menú, ¿no? Que es como lo que tenemos en los ejercicios de plataforma. Y vamos a desplegar unas opciones de la A a la H, donde debemos elegir la que expresa la misma idea que tenemos en la izquierda. So, you have the vocabulary energetic, exhausted, feeling, happiness, in love. On the left, you have 3 examples. An emotional state of pleasure and joy. When you are tired and you feel somnolent. When you feel some special affection for another person and want to have a serious relationship. Yes, I want you please to analyze, observe, and please write in the chat. Ahora sí mi teléfono me dejó abrir el chat. I want you to write in the chat the options that you consider match 1, 2, and 3. Vamos a llamar los ejercicios 1, 2 y 3, ¿vale? Para que ustedes puedan responderme
1A, 2B. Well, I just want you to write the answers that you consider are the correct ones. Go ahead, some seconds for you to watch. Take your time to analyze also. Sí, escríbanme de una de las tres, ¿listo? Para que podamos. So, votos es here. Sherilyn, thank you also. Okay. 2 more seconds for you to analyze and we verify. Pablo also. Here, Miss Claudia, also sharing. Jasmine, dale y te espero, listo, no problem, go ahead. Okay, well, let us confirm. Thank you. I appreciate, well, Jasmine answers, Pablo, Sherilyn over here, Cabrera, es que no me aparece el apellido, it's solo el apellido Cabrera, I'm sorry, y Otto, thank you, I really appreciate that. Let's confirm, an emotional state of pleasure and joy. The correct answer over here is happiness. When you are tired and you feel somnolent, exhausted, and when you feel something special or some special affection for another person and want to have a serious relationship is in love. Confirmemos por aquí. Happiness, exhausted, in love. Yes, Otto, thank you. D, happiness, exhausted, in love. Sherilyn also. Cabrera here. B and E. Ah, bueno, en Cabrera aquí nos falta. Ah, bueno, es que me pusiste uno de arriba. Perfecto. Pablo. Also DVE and, well, Jasmine, DVC, sí, feeling, ok, podría ser sentimiento, muy bien. Allí es donde nosotros debemos tratar de discernir y ver cuál es la mejor opción. Porque acá nos dice, sientes un afecto especial y quieres tener una relación seria. Puede ser sentimiento, pero sentimiento también puede ser de tristeza, de depresión, ¿cierto? Acá la opción más probable es que estoy enamorada, donde tengo un sentimiento afectivo especial y quisiera tener una relación seria. So the most proper answer is the option E, in love. Very good. Let's continue over here. Es que está un poco lento. Aquí. Podemos también tener o encontrar preguntas como algunas conversaciones. Entonces, grammar in context, pero también vocabulary in context. Y debemos elegir cuál de las respuestas del menú es la más apropiada para completar las conversaciones. Miremos. I need to buy a pair of flip-flops. Do you remember your ID? Of course, what's your size? How can I get there? Please, I want you to tell me which one do you consider for the first conversation is the most proper answer? Analyze the first situation, okay? The first, of course, was your size. Okay, yes, we are analyzing only the first one. Of course, what's your size? Los demás, do you agree with this one? ¿Todos de acuerdo con esa? ¿Hay alguna otra respuesta diferente de pronto? Estamos en la primera, ¿no?
I need to buy a pair of flip-flops. Do you remember your ID? Of course. What's your size? How can I get there? All of you agree, right? Yes, agree. Do you agree with that one also? Thank you. Thank you for answering that. Okay, let's verify. Yes. So according to the situation or the conversation, this is kind to be the most proper answer. Let's check the second one. Do you need anything else? I prefer blue color. No, that's all. Thanks for your time. All right, see you next Monday. Which one would be the correct answer in the second situation? No, No, that's all. thanks. Thanks That's all. for your No, that I'll talk for you time. Okay, well, thank you. 3 people answering. Excellent. Yes. No, that's all. Thanks for your time. And the last one, I would like to return these slippers. Do you have the receipt? You can find them at Achilles store. Would you like it back? Do you have the receipt? Okay. The other ones, do you agree also with the first option? I agree. All right, you agree. Thank you so much. Okay, so yes, that's the correct answer. Entonces tenemos 6 conversaciones. Acá, como les indico, presento algunas, en las cuales debemos tratar de identificar el contexto. Y miren que son cortas, ¿no? Son situaciones allí corticas, pero donde nos permite verificar cuál sería la opción más apropiada para responder a esa situación. Very good. Tenemos que, seguramente este ha sido un ejercicio que han manejado también, la descripción de algunos objetos, de algunos elementos, y debemos identificar nuevamente cuál sería quizás el más apropiado. Let's see the first one. It is a toy very popular among girls. They love playing with it. A, rocket, skipping rope, doll, or spinning top. Spinning top. Doll? Okay, maybe doll. Yes. So let me confirm. Right. Yes. Obviously, if you tell me, but no, nowadays, girls play with. Remember, this is kind of the most obvious or normal answer. Okay. Second one, it is an appliance people use to do the laundry. Dishwasher, washing machine, blender, or cooker. Washing machine. Okay, let us verify. Yes, excellent. So they are describing the object, and we simply need to verify which one is the correct item that is being described. Number 3, this is a kind of mammal that lives in the ocean, and it's considered to be the most intelligent in the world. Dolphin, whale, rhinoceros, jellyfish. Dolphin. Dolphin. Okay. Yes, that's easier. Yes. When there is heavy traffic, people go faster in this type of vehicle. Car, plane, motorbike, or truck. Motorbike. Okay, let's see. Yes. Okay, so because of the contest, the most proper one would be the motorbike. And to play this sport, you need a good canoe. Rappelling, rafting, fishing, or horse riding. Rafting. Okay, rafting. The other students, do you agree with that? Any different answer? Rafting, teacher. Okay, also rafting. Let's see. Yes, excellent. How do you know that? Because of the element. Yes, you don't need a canoe for rappelling, not either for fishing, not either for horse riding. It would be better for a rafting sport or activity. Let me see. Permítanme confirmo que más. Sí, creo que tenemos otro ejercicio. Entonces, bueno, simplemente quizás este también lo hemos visto, un texto en donde debemos desplegar opciones y colocar la palabra adecuada.
Acá es muy común que nos pongan pronombres, elementos, vocabulario, porque pues es nuevamente como inglés en contexto, the language in context. Let's observe the example. James Shannon is in a London restaurant. Entonces desplegamos las opciones y nos sale cashier, chef, waitress, valet parking. Seguramente acá pueden ser todas, pero entonces luego dice, he published a cooking book a month ago. According to that, what do you think would be the correct option? Chef. Okay, thank you. Excellent, okay. Now, we need to continue reading the situation and we need to verify which one of the provided options is the most proper one for each one of the situations, okay? Les voy a dar unos segundos para que simplemente verifiquen el texto, confirmen las opciones y socializamos cuáles creen que son las respuestas correctas, okay? So please read the whole text, 1 minute, 2 minutes, and we socialize the correct answers. Go ahead, please. Ok, Jasmine, can you help me with the first one? Puedes leer, por favor, desde acá donde dice he published hasta donde pues termina la opción del número 1, por favor, Jasmine. James Shannon is a chef in a London restaurant. He published a cooking book a month ago. Let's reading about it how it works and Swiss. Continue con la respuesta hasta el punto, ¿listo? Jasmine. Neither is one of the most popular restaurants in central London. Ok, hasta ahí, Jasmine, ¿listo? Jasmine, which one do you think is the correct answer? How, which, why, or when? For the question number 1. The how is Okay, well, let me confirm. He published a cooking book a month ago. Let's read about his job. I work at Susie's. Is one of the most popular restaurants in central London. The other students, do you agree? ¿Están de acuerdo? Do you have any other answer? I think it's which. Teacher, Which is one of the most. Okay, you say which. Yes, okay. Yes, which is the most proper answer, ¿ok? Recuerden que how es cómo, ¿cierto? Why, por qué y when. Which es el cual. Y acá nos está diciendo que trabaja en este y luego ya, a pesar de no saber ese apóstrofe y decir, ¿pero eso qué es? Nos dice popular, restaurante más popular. Entonces, el nombre del restaurante es Susie's y trabaja en ese, el cual es. Yes, so which is, right? Now, Otto, would you help us please with the next part? The
Yes, the best part of working there is being part of the team. Of a team of? Okay, of friendly and talented people. Until there. Thank you. I appreciate it. Yes, very good. Miren que acá tenemos en la número 2, que eso pues de pronto nos recuerda algunos temas del pasado. Entonces, número 2, the best es un superlativo. La mejor parte, the best part of working there is being part of a team of. Y acá nos dice pues un grupo de personas talentosas, entonces seguramente será un adjetivo pues bonito. Seguramente no serán altas, pues porque no es relevante. Inocentes quizás no es apropiado, rude o rudas pues tampoco, serán amigables, personas amigables y talentosas. Thank you, Otto, for that also. Diego, would you help us with the next part, number 4? And yes, only number 4. Was there a Diego? Okay, so Sherilyn, would you help us reading, please? I started by washing dishes when I was only 16. Thank you so much. Very good. So I started, yes, by washing dishes. That's the most proper answer. Thank you also. Pablo, would you finish, please, the text? The head chef. The head chef at the time taught me how to cook, and I love it so much. I started professionally to learn more. Okay, let's verify. Yes, excellent. Yeah, dear students, so this is another possible, probable part of the vocabulary part that you can get, okay? Miren que de pronto se introdujo acá una variedad de opciones diferentes, ¿no? Como de, bueno, aquí nos falta, no nos faltó nada. Seguimos con gramática. Very good, muy bien, alcanzamos a abarcar todo esto. Súper, entonces, la siguiente sesión, la idea es poder realizar de la misma manera, pues una revisión de pronto de la gramática, algo como para contextualizarnos un poco y aclarar quizás dudas de la plataforma y continuar ya la siguiente sesión con gramática. ¿Listo? So, well, I really appreciate, ya por aquí, regálame un segundo, hago el registro también de exportar asistencia. Y bueno, I simply want to congratulate you for your time. Also, I really appreciate the attendance, the participation, your good attitude towards all of the exercises. And that will be all for today. I will see you next Monday, which is November 29, okay? Dear students, have a good night. Thank you so much. Bye-bye. Okay, teacher. Thank you, teacher. Thank you, Bye-bye. teacher. Okay. Bye. See you then. Thank you so much. Thank you so Thank much. you, teacher. All right. Thank you. Very good.